Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar el estudio el día de hoy. Vamos a estar en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a continuar el capítulo número 2. La semana pasada empezamos el capítulo 2. Leímos del verso 1 al verso 15. Y hoy vamos a estar del verso 16 al final del capítulo, al verso 23. Solamente a manera de recordatorio, por si no se acuerdan y mientras buscan el pasaje. Ustedes se acordarán que el principio de este capítulo número 2, Pablo les está diciendo a estos hermanos en Colosas que él quiere que ellos experimenten o lleguen a obtener, por así decirlo, todas las riquezas, todo el tesoro, todo lo que está guardado en el conocimiento de Dios. Les habla acerca de cómo Dios, el Dios que nunca nadie jamás ha visto, tomó un cuerpo humano, Cristo Jesús, y en él habita toda la plenitud de la deidad. En él están escondidos todos los tesoros del entendimiento, de la sabiduría. No hay necesidad, pues, de buscar en otro lado. Y como una persona cuando está en Cristo está completa, está arraigada en él. Y obviamente lo que necesitamos es edificar, ¿verdad? Es ser confirmados en nuestra fe y crecer. Les dice que no caigan en engaño. Les habla acerca de cómo muchas filosofías en su tiempo, lo que dijimos la semana pasada era que habían, obviamente en el primer siglo, muchos filósofos que predicaban o que enseñaban el platonismo, el helenismo, mucha religiosidad, el judaísmo también. Y todas estas cosas, como el gnosticismo también, era conocimiento que la gente buscaba porque decían como que era un conocimiento profundo o oscuro, ¿no? Un conocimiento místico, ¿no? O tal vez esotérico. La gente buscaba ese deseo de obtener una revelación, algo nuevo, ¿no? El ser iniciado. Y bueno, nos dimos cuenta que muchas veces estas filosofías lo único que hacían era meterle a las personas la idea de que nosotros somos, por así decirlo, el centro de la deidad, ¿no? Está en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un poquito de Dios, era lo que decía, ¿no? Busca dentro de ti y encontrarás que Dios va a florecer en tu vida. No les enseñaban, obviamente, acerca del Dios de Israel, acerca de la necesidad del arrepentimiento, de la salvación, ¿no? Pero Pablo les muestra a estos colosenses cómo Cristo Jesús es Dios hecho carne y cómo Él es la cabeza, la máxima autoridad, y en Él somos salvos. Todo esto vimos la semana pasada, así que teniendo esto como preámbulo, por así decirlo, ahora vamos a iniciar nuestra lectura. Colosenses 2, verso 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. El cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar, hermanos. Padre, necesitamos tu ayuda para comprender este pasaje. Enséñanos, Señor. Guíanos. Te pedimos que tu Espíritu Santo revele estas palabras a nuestras vidas y que las apliques, Señor, a cada uno de nosotros en lo personal, en lo particular. Tú sabes dónde estamos, tú sabes qué necesitamos. Tú sabes dónde necesitamos ser animados o corregidos o exhortados o aún inclusive tal vez disciplinados. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú hagas obviamente la obra que solamente tú puedes hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Entonces, hermanos, por todo lo que Pablo ya les dijo, que Cristo es la cabeza, que en Él habita la plenitud de Dios, que Él es el Salvador, que en Él y en Él únicamente encontramos todos los tesoros, y que Él es la fuente, por así decirlo, de todo lo que el ser humano necesita. Por eso les dice, por lo tanto, por esa razón, dice, nadie os juzgue. Y va a empezar Pablo aquí a darles algunas cosas por las cuales él dice que es necesario que cada persona tenga libertad en su vida, en su práctica de fe, y cómo no debemos de ser sujetos o amarrados, por así decirlo, a ciertas doctrinas o mandamientos que, como vamos a ver un poquito más adelante, son simple y sencillamente mandamientos de hombres. Pero antes de entrar un poquito a la lista, quiero que entendamos esta idea del juzgar. Cuando dice la Biblia, nadie os juzgue, la idea de juzgar es condenar. No dejes que nadie te condene. No dejes que nadie te castigue. No dejes que nadie te enjuicie o te sentencie a vivir una vida de determinada manera. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Obviamente la idea que está él utilizando ahí es como el ser puesto ante un tribunal y el ser juzgado, ¿verdad? Por cada uno de tus acciones, por así decirlo. A ver, ¿qué hiciste? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y cómo lo hiciste? Y a ver, dame cuentas y vamos a ir, ¿verdad? Destajando todo poco a poco para saber el punto en el cual te equivocaste. Esa es la idea, ¿no? No permitas que nadie haga eso con tu vida, les dice Pablo a los colosenses. No, que nadie te juzgue. Y empieza a dar una lista de cosas, ¿verdad? Que nadie te juzgue en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, ni en luna nueva, ni en días de reposo. ¿Qué son estas cosas, hermanos? Bueno, pues estas cosas son prácticas religiosas, la gran mayoría, si no es que todas, religiosas en cuanto al judaísmo. Habían muchas personas que iban a diferentes lugares predicando el judaísmo, como hasta el día de hoy inclusive, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, pero es que para ser verdaderamente un cristiano yo tengo que apegarme a la cultura de Israel y tengo que vivir como viven ellos y tengo que vestirme como ellos se visten y comer como ellos viven y tengo que guardar las fiestas y las celebraciones y hay que cumplir con las regulaciones del Shabbat, del día de reposo, que es el sábado, que no es el domingo. Y bueno, la gente se mete en tantas cosas. ¿Con qué propósito? Querer agradar a Dios, ¿no? La gente dice, queremos agradar a Dios. Y lo que aparentemente es más bíblico es un cristianismo según el judaísmo. Y por eso la gente dice, bueno, pues hay que seguir esta clase de manera de vivir. Y esto es lo mismo que mucha gente desde el primer siglo, porque el judaísmo no ha cambiado, hermanos, es lo mismo. Desde que Dios estableció las leyes en el libro del Éxodo, todo lo que es la Torá, el Pentateuco, todas las leyes y los mandamientos de Dios no han cambiado. Entonces, los judíos han practicado esa manera de vivir por cientos de años, por miles de años ya. Pero en el primer siglo iban diferentes personas que les llamaban judaizantes y entraban, imagínense ustedes, así como ahorita aquí estamos nosotros en un grupo, una pequeña congregación, y llegaban y les decían, a ver, hermanos, enfóquense. ¿Ustedes quieren seguir al Dios de Israel? Pues vamos a empezar por circuncidar a todos los varones. Y luego vamos a empezar a comer comida que sea limpia, que sea pura, que sea kosher, que pase por un ritual de purificación. Vamos al libro de Levítico y vamos a ver qué dice Dios que debemos comer y qué no debemos comer. Y a ver, hermanas, ustedes se van a vestir de esta manera y se van a arreglar de esta otra manera. Y a ver, no se van a poner esto y se van a poner aquello. Y vamos a descansar ya no el domingo, sino ahora el sábado. Ay, por cierto, no es el sábado, es de viernes de la noche al sábado de la noche. Y también vamos a tocar la trompeta. Y bueno, una serie de prácticas, por así decirlo, con base al judaísmo. Ahora, estas prácticas eran muy comunes, obviamente, entre la gente del pueblo de Israel. Jesús mismo era judío. Jesús practicaba estas cosas porque era su cultura, era su costumbre. Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, todos estos hermanos que la Biblia nos habla eran judíos. Ellos habían nacido en esa cultura. Para ellos era común ir a la sinagoga el Shabbat. Para ellos
Era común el celebrar las famosas lunas nuevas, que es el principio de cada mes, porque acuérdense que el calendario judío es basado a la luna. Entonces cada vez que había una luna nueva era el inicio de un nuevo mes, ellos tocaban una trompeta, habían una celebración, comían algo rico, iniciaban el mes, le daban gracias a Dios. Para ellos era algo común. Las festividades, que más adelante les voy a hablar un poquito acerca de ellas, tenían establecidas ya en cierto tiempo durante el año. Entonces para ellos celebrar esas cosas era lo común. Era como para nosotros, supongamos que el día de hoy dijimos que es ¿qué? ¿Primero de qué? Mayo. De mayo. ¿Y qué se celebra? Día del trabajo. El Día del Trabajo, ¿verdad? Y ya está establecido, ¿verdad? O como el 10 de mayo, ¿qué es el 10 de mayo? El Día de las Madres. Y el 30 de abril, ¿qué es? El Día del Niño. Y así, ¿verdad? Ese tipo de celebraciones que para nosotros ya son comunes, así para ellos, el guardar las fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, etc. Para ellos era común, por así decirlo, tener estas festividades cada año. Pero el problema empieza cuando estos judaizantes empiezan a obligar a la gente y a decirle, es que si tú quieres vivir una vida que en verdad sea agradable a Dios, te tienes que someter a estas reglas. Es que si tú no guardas el Shabbat como se debe, de viernes a sábado, de tarde a tarde, tú no estás viviendo en santidad. No, es que si tú no celebras las lunas nuevas, tú no estás viviendo conforme a las leyes de Israel. No, es que si tú no celebras la Pascua como la celebramos nosotros, tú no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y así les iban imponiendo estas reglas a esos creyentes, hermanos. Y obviamente, estos creyentes, ¿cómo creen ustedes que se sentían? Oprimidos, abrumados. De repente habían adoptado, por así decirlo, o iban a adoptar no solamente una fe en Cristo, sino también toda una cultura, toda una serie de religiosidades que debemos de cumplir con estas reglas. Si no, Dios prácticamente está ahí parado con una vara, listo y dispuesto para apalearnos porque no estamos obedeciendo su voluntad. Entonces Pablo les dice, no, hermano. Que nadie os juzgue. No permitas, pues, que nadie te ponga en tela de juicio, que nadie te castigue o te condene por si celebras o no celebras. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es bueno celebrar estas cosas? ¿Se puede o no se puede? ¿Debemos o no debemos? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué piensan, hermanas? Sí se puede. ¿Sí se puede? Pero que no lo veamos como requisito, por decir así, para agradar a Dios. Ok, sí se puede, pero no como un requisito. Qué bien. A ver, ¿otra opinión por ahí? ¿Debemos o no debemos? No sé si es obligatorio, no sé. Ok. Yo pienso que no. ¿Deberíamos? No, tal vez no deberíamos, pero sí podríamos. Sí podríamos, exacto, pero no deberíamos. Muy bien, muy bien. ¿Otra opinión por allá? Moderadamente, yo digo que sí se puede. Sí se puede, pero moderadamente. Ok. Sí, A veces sí y a veces no, ¿o cómo? ¿Sí? ¿Hasta cierto punto? O bueno, está bien, hermana. Mire, está bien, su opinión es correcta. A ver, perdón por aquí, ¿qué me decías? Pues que nadie nos condene si no seguimos tal cual, porque él está hablando de esas celebraciones. Ujú. Y si yo, que no soy judía, y por más que quiera agradar a Dios, decido no hacerlas, no puedo hacerlas, que no me juzguen que mi amor por Dios no es auténtico. Ok. Que mi amor no depende de todas las celebraciones, sino de la fe que tengo en que pues, Él ha hecho algo por mí, en que Él me ama. Así es. Así es. Muy bien. Bueno, déjenme aclarar algo rápidamente. Todos nosotros, ustedes y yo, somos judíos o gentiles. ¿Están seguros? ¿Están seguras? ¿Sí? Bueno, somos gentiles, ¿verdad?
porque no somos judíos nacidos en Israel, no venimos de una familia judía, nuestro padre, nuestra madre no son judíos, entonces somos gentiles, ¿verdad? Somos de las otras naciones que no son Israel, ¿verdad? ¿Perdón? Por la fe en Cristo nos hacemos judíos de corazón. Exactamente. Entonces, no somos judíos, pero sí somos judíos en cuanto a la fe, en cuanto al amor. Lo que vimos la semana pasada, Cristo Jesús nos circuncida, que es prácticamente lo que hace a una persona judía. La purificación del corazón y el ser adoptado dentro de la familia de Dios. Por lo tanto, si eso ha sucedido en tu vida, a través de la fe en Cristo, entonces tú eres judío o eres judía. Bueno, ahora, si eres entonces judío o judía en cuanto a lo espiritual, ¿deberías guardar las fiestas, los días de reposo, el comer comida kosher, etcétera? Somos libres en Cristo de todo. Ok. Bueno, les voy a confesar algo que mi esposa y mis hijos saben muy bien. A mí me encanta o me llama mucho la atención todo esto de las festividades judías. No sé por qué me atrae. Una persona una vez me dijo, la obra que Dios estaba haciendo en mi vida era a través de mis genes o de mi sangre, no sé qué. Decía, ¿cómo te apellidas? Me apellido Martínez. Eres hijo del judío Martín. Eres judío en verdad en el corazón, por eso es que tu alma así como que va hacia Israel, ama las fiestas, ama a Dios, ama todo lo que tiene que ver con horas. Sí, tengo una inclinación hacia esas cosas. Y durante los años en el ministerio he tratado de no solamente de estudiar, sino también de entender, obviamente, la esencia del porqué, de para qué son estas cosas, ¿no? Y hemos hecho, con anterioridad en la iglesia donde estábamos, hemos celebrado cosas, por ejemplo, como la famosa cena de Pascua, ¿verdad? Con todos los elementos y si puedo conseguir la comida adecuada y si puedo conseguir el pan sin levadura como debe de ser y si puedo conseguir lo hago. ¿Por qué? Porque me gusta, porque tiene un simbolismo muy rico para mí. Si tú me preguntaras si a mí me gustaría celebrar todas estas fiestas cada año, sin lugar a dudas yo te diría, absolutamente. Claro que sí. Me encantaría celebrar cada una de estas cosas al estilo judío. Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque son un recordatorio. Porque nos ayudan a entender cosas. Porque nos dan una imagen, y eso es lo que vamos a ver ahorita aquí. Nos dan una imagen de algo que era simbólico, pero que ahora tiene una esencia, un significado, tiene una raíz, pues. Y estas cosas nos ayudan a mantenernos espiritualmente nutridos. Pero, como ustedes lo acaban de decir, nosotros como gentiles no estamos obligados a guardar estas festividades. ¿Podemos? Sí. ¿Debemos? No. ¿Sería bueno? Claro. ¿Es necesario? No. ¿Nos bendeciría? Pero por supuesto. ¿No somos bendecidos si no lo hacemos? No. Porque Dios sigue revelándose a nuestra vida, celebremos o no celebremos estas cosas. Entonces Pablo les está diciendo, no dejen que nadie les juzgue por la comida o por la bebida, por cuándo reposan, si celebran la luna nueva o las fiestas judías. No dejen que nadie les juzgue por estas cosas. Tenemos libertad. El libro de Primera de Corintios capítulo 8 dice, la vianda, que se refiere a la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Este capítulo 8, te recomiendo que lo leas cuando tengas una oportunidad, 1 Corintios 8, habla acerca de la comida que era ofrecida a los ídolos. Y les está diciendo Pablo a los creyentes en Corinto, hermanos, no se dejen influenciar por esto. Ahora,
El problema de determinados alimentos o bebidas tiene que ver más que nada con el hecho de que habían muchas prácticas en ese tiempo que eran paganas. Muchas culturas hacían celebraciones o festividades y ofrecían sacrificios, y a través de esos sacrificios adoraban a sus dioses. Entonces el pueblo de Israel quería ser diferente a los demás pueblos, a las demás naciones. Y Dios les dijo, sed santos porque yo soy santo. Y Dios les dijo, ustedes no van a comer lo que comen las otras naciones. Ustedes no van a celebrar lo que celebran las otras. Ustedes no van a vivir una vida como viven las demás naciones. Ustedes van a ser mi pueblo escogido, santo, puro. Entonces, por decirles algo, la celebración del culto al becerro, que dice en la escritura que Dios fue tentado, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel celebró o adoró al becerro de oro, ¿verdad? En esa celebración, ¿cuál fue la característica? Dice que cuando llegó Moisés, después de estar en el monte, dice que bajó y escuchó que era una gran, ¿qué? Fiesta. La gente bailaba y se divertía. ¿Y qué hace uno en una fiesta? Come, bebe, se divierte, echa pachanga y desgraciadamente muchas veces termina en problemas. O, en este caso, en estas fiestas habían orgías, había inmoralidad sexual, había prostitución. Cuando dice que Moisés bajó del monte y vio, dice, es que esto no se escucha como un clamor de lamento, sino más bien como una fiesta de prostitución. Estas fiestas paganas que hacían en celebración, por ejemplo, a este ídolo del becerro, o bien también el bien conocido como el macho cabrío, que también era una fiesta egipcia pagana, y otras muchas que habían en la tierra de Canaán, utilizaban diferentes animales, hacían sacrificios con estos animales, y además muchas veces hacían cosas asquerosas, como se bebían la sangre de los toros, etcétera, para supuestamente llenarse de la vida y del vigor y ser fuertes y ser llenos del poder de los dioses. Bueno, toda clase de suciedades, ¿no? Eso y mucho más. Entonces, cuando los judíos decían, no, nosotros no vamos a ser como ellos, tenían una razón. Ahora, algunas de esas cosas todavía son aplicables para nosotros, hermanos. No todo, pero algunas cosas sí. No debemos de dejar que nadie nos juzgue en nuestra comida. Si te quieres comer un taquito de cochinita, está bien. No hay ningún problema. Pero de ahí a que te comas toda una cena de moronga, yo lo pensaría. ¿Por qué? Por razones de conciencia. Les voy a dar un ejemplo, un par de ejemplos aquí que son importantes. ¿Por qué? Porque no debemos descartar que Dios tiene razón en las cosas que hace y por qué las hace. Entonces no es nada más de que nos comemos un taquito de cochinita o no. En lugar de cochinita comemos pollo y al comer cochinita no agradamos a Dios y al comer un taquito de pollo sí agradamos a Dios. No es así. Sino que hay un trasfondo, hermanos. Y ese trasfondo, como les acabo de decir, tenía que ver con inmoralidad, con paganismo, con adoración a otros dioses. Ahí les va. En el libro de los Hechos, capítulo 15, también les voy a recomendar que cuando tengan una oportunidad lo lean. En el libro de los Hechos, capítulo 15, habla acerca de cómo se juntaron los apóstoles a hablar acerca de qué cosas les iban a imponer a los nuevos creyentes. Ahora, estos apóstoles eran todos ellos judíos. Hechos 15 dice que hubo un concilio en Jerusalén. Llegó Pablo y sus compañeros y se juntó Pedro y Juan y ahí estaban todos. Y empezaron a hablar acerca de todas las cosas que Dios estaba haciendo en diferentes iglesias, en diferentes lugares, cómo Dios había utilizado a Pedro para predicar el evangelio de los gentiles, etcétera, etcétera. Y después de mucha discusión, dice que hubo un acuerdo. Hechos 15, se los voy a leer, no tienen que buscarlo, ahí después lo leen ustedes. Dice, entonces, verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Verso 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no se juzgue, que no se imponga a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El concilio en Jerusalén, hermanos, todos aquellos judíos, todos aquellos apóstoles, todos aquellos discípulos se juntaron, platicaron, llegaron a un acuerdo y dijeron: a ver, ¿qué les vamos a pedir a los gentiles que obedezcan? ¿Les vamos a imponer toda la ley de Moisés? Los 613 mandamientos, más todo lo que está descrito en el libro de Levítico, que es la ley mosaica, descrita, y todas las cosas que nosotros hacemos, ¿se las vamos a imponer? No. Pero sí les vamos a pedir que no se contaminen de la idolatría o de lo que fue ofrecido a los ídolos, que en este caso era comida y bebida, que se abstengan de fornicación, que se abstengan también de comer cosa que haya sido ahogada, y que se abstengan de comer sangre. Habían diferentes razones por esto, hermanos, no vamos a entrar al porqué de todas estas cosas, pero en particular el uso de la sangre, la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por lo tanto, Dios, cada vez que ofrecían un sacrificio, dice que vertían la sangre y utilizaban de la sangre para purificar. Y esa sangre era dada, por así decirlo, a Dios. Y cuando una persona moría o un animal moría, lo cubrían con tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín mató a su hermano Abel? Dice que la sangre de Abel gritaba, dice, desde la tierra. Clamaba a Dios. Interesante, ¿no? Porque la vida está en la sangre. Entonces, cuando la Escritura dice que no comamos o que no bebamos algo que sea sacrificado a los ídolos, o que no comamos sangre, etc., tiene una razón del por qué. Dice, verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardados la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Eso es todo, hermanos. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento los nuevos creyentes de diferentes lugares todavía debían vivir bajo unas pocas leyes que tenían un significado muy particular. No idolatría, no adulterio y fornicación, no comer ahogado o sangre. Pero además de eso, no les impusieron otras reglas. No habían otros mandamientos. No tenían que guardar Shabbat, no tenían que guardar las lunas nuevas, no tenían que guardar las festividades, no tenían que ir a Jerusalén, no tenían que ofrecer sacrificios, no tenían que hacer libaciones, no tenían que hacer... Todas estas religiosidades no les fueron impuestas a los nuevos creyentes. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante porque si no, no vamos a terminar. ¿Por qué no les fueron impuestas estas cosas, hermanos? Porque como ya había dicho Pablo,
todas estas cosas están cumplidas o tienen su fundamento en Cristo. En otras palabras, todo esto era nada más una manera de entender lo que es más grande, más precioso, lo que tiene esencia, que es Cristo. Por eso dice el verso 17, volvemos a Colosenses 2. Todas estas cosas, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. En otras palabras, todas estas cosas, todas estas religiosidades, todas esas prácticas, solamente son la sombra de algo mejor, de una esencia, de un cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. Todos estos rituales, estas festividades nos llevan a un entendimiento mejor, más claro de Cristo. Yo no sé si tú sepas, pero por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que se acaba de celebrar apenas. En la fiesta de la Pascua se sacrifica un cordero sin mancha. Se comen los famosos panes sin levadura. Para los judíos eso significa la liberación de la esclavitud en Egipto. Para nosotros los cristianos, la Pascua significa liberación del pecado y de la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Te das cuenta? Es muy diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo no lo es. Es lo mismo. Solamente que la esencia es mucho mejor. Y así podemos ir hablando acerca de la fiesta, por ejemplo, de las primicias o de los primeros frutos. Que para ellos era un agradecimiento porque Dios les había dado alimento. Para nosotros fue el día en el que Cristo resucitó entre los muertos. Y así nos podemos ir por la fiesta de Pentecostés, que para ellos eran 50 días o 7 semanas. Para nosotros fue el tiempo en el que el Espíritu Santo llenó a la iglesia, el tiempo de Pentecostés. Y así nos podemos ir en la fiesta de las trompetas, en la fiesta de expiación, en la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tienen un significado muy profundo. Les recomiendo que las lean y que las investiguen en Levítico 23 y en otros pasajes de la Escritura. Luego les paso las citas. Bueno. Ahora, hermanos, voy a pasar a la parte tal vez más difícil de este pasaje y lo demás ya va a ser muy fácil y muy rápido. Dice el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué es el premio? ¿Qué es ser afectado en humildad? ¿Y qué es esta idea del culto a los ángeles? Este pasaje, hermanos, les voy a ser sincero, es uno de los pasajes más difíciles en todo el Nuevo Testamento para entender exactamente a qué se refiere. En los años que yo llevo estudiando las Escrituras, este es uno de los pasajes que más lata me ha dado para poder entender qué significa. Y lo lees una y otra y otra y otra y otra vez y lo ves de una manera y lo ves de otra y lo buscas en el griego original y dices, ¿pero por qué? Pero a ver, ¿a qué se refiere? Bueno, la razón por la cual es importante o es más difícil este pasaje, hermanos, es simple y sencillamente porque se puede muy fácilmente sacar de contexto. En el original griego, la idea primera, donde dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, es una sola oración. No hay comas en medio. En español sí las hay. En inglés no. Entonces, con toda justicia y rectitud y tranquilidad en la mente y en la conciencia, yo te aconsejaría que le quitaras esa coma. Porque la frase debe leer, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Todo eso es una sola idea. Y después, entremeciéndose lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, empezando por ahí,
debemos de entender el contexto del cual viene hablando. Viene hablando, no dejes que nadie ¿qué? Te juzgue, ¿verdad? No dejes que nadie te juzgue, no dejes que nadie te imponga estas religiosidades en tu vida. Número 2, dice, no dejes que nadie te prive de tu premio. No dejes que nadie te quite lo que ya es tuyo. Pero esa traducción que dice afectando humildad y culto a los ángeles, hermanos, sinceramente está muy difícil de entender. ¿A qué se refiere? Bueno, podríamos decir con toda tranquilidad y seguridad que estos ministros o judaizantes o agnósticos, filósofos que venían predicando y enseñando falsas doctrinas, venían con una actitud de humildad. ¡Ay, qué lindo se ven por fuera! Jesús decía que parecían sepulcros blanqueados. A la verdad, dice, por fuera parecen ser muy lindos, muy hermosos, muy chulos. Y por dentro, dice, son como lobos rapaces. Mucha de esta gente llegaba así como que con una piedad así de, hermanos, con una labia, con una facilidad de envolver a la gente. Y muchas veces daban culto u honor, algunas traducciones podrían decir adoración, a los ángeles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la cultura judía, si tú has leído bien el libro de los Éxodos, por ejemplo, te darás cuenta que Dios mandó su palabra a Moisés a través de ángeles. Dice que cuando él vio la zarza ardiendo, dice que le dijo Dios, no te acerques porque es tierra santa, pero en verdad el que estaba entregando ese mensaje no era Dios mismo. Dios habló, pero fue a través de un ángel, de un mensajero. Cuando le mandaba al pueblo de Israel palabra, lo hacía a través de un profeta. Cuando llegó el mandamiento, por ejemplo, el aviso a María que iba a tener un hijo, ¿quién llegó? Un ángel. Y así sucesivamente. Dios siempre utiliza intermediarios para comunicarse. Entonces, para los judíos, la apreciación o la valoración de los ángeles era algo muy importante. Pero también para los agnósticos y otras filosofías, salud, el recibir algo de parte de un ángel o el recibir una revelación divina, en verdad no era nunca directamente con Dios, siempre era a través de Moroni, o a través de el profeta tal, o a través del ilustre o el iluminado tal. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, en verdad, el original griego se podría traducir algo que a lo mejor se escucha muy escueto en el español, pero diría algo así: nadie robe tu premio en una preciosa humildad y respetando a los ángeles. Eso es así es como lee el original griego. En otras palabras, no está diciendo que estos gentiles, estos colosenses, de alguna manera iban a ser afectados en su propia humildad, ni tampoco que ellos adoraban a los ángeles. ¿Me explico? Sino más bien, no permitan que nadie les quite el premio que ya han obtenido en Cristo a través de una falsa humildad y a través de una supuesta adoración a los ángeles. Eso era lo que les estaba diciendo. Por eso el contexto del pasaje después dice: entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No tendría sentido la oración si no viniera en ese contexto. Y bueno, si a lo mejor tú tienes todavía más dudas al respecto, te invito a que tomes los comentarios de los grandes eruditos del griego y que busques. Y yo ya lo he hecho. Y ellos dicen prácticamente lo que te acabo de decir. ¿Ok? Bueno, no hay que utilizar el texto fuera de su contexto para no enseñar una herejía, ¿verdad?
No dejes pues que nadie te robe de tu premio, es lo que Pablo le estaba diciendo. Y luego les dice que estas personas, dicen, no se agarran de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, ¿verdad? Verso 20 de adelante y con eso terminamos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Esto es lo que enseña la religión. No veas ese programa. No vayas a ese lugar. No comas esta comida. No bebas esa bebida. Porque si lo haces, estás desagradando a Dios. No te vistas de esa manera. No te pongas tanto maquillaje. No te cortes el cabello así. No utilices esto. No toques aquello. No digas eso. No hables así. No cantes. No bailes. No te diviertas. Bueno, es una serie de no. Eso es lo que enseña la religión, hermanos. En otras palabras, no vivas. No disfrutes la vida. No puedes hacer nada porque vas a desagradar a Dios. Ese tipo de enseñanzas dice que son enseñanzas pues ciegas, vacías, sin fundamento. Cuando nosotros queremos vivir una vida separada de Dios, no hay otra cosa que pueda darle al ser humano la estabilidad más que una religión. Porque es más fácil, hermanos, hermanas, ¿es más fácil? ¿A poco no? Es mucho más fácil que yo te dijera, mira, aquí están todas las 10 cosas que tú tienes que hacer para agradar a Dios. Mientras tú hagas estas 10 cosas, ya, la hiciste. ¿A poco no sería más fácil? Ay, pues qué fácil, ¿verdad? Yo hago esto otro, no hago esto, dejo de hacer aquello, cambio esto, ya. Pero después esas 10 cosas se convierten en 613 cosas que hay que hacer. Y después esas cosas se convierten en otras cosas que los maestros de esas cosas te dicen que, bueno, es que ¿sabes qué? También hay que añadirle esto y aquello más allá. Y luego, bueno, la interpretación de otro maestro, de lo que dijo el maestro, de otro maestro, dice que tienes que más bien extender ese mandamiento, esa regla, aún más allá, para que ni siquiera te acerques a la posibilidad de ofender a Dios. Les acabo de describir el judaísmo. Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. Pero luego le dijo, así se los vas a explicar. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Levítico? Es un libro denso. Y vas a ofrecer tantos becerros en sacrificio y la ofrenda mecida y vas a descansar tal día y vas a tener una fiesta de reposo y vas a congregar a la gente de Israel y vas a ir a este lugar y vas a hacer esto otro y no vas a prender lumbre y vas a hacer aquello. Y es una serie de cosas que hay que hacer. Y así fue como Moisés les enseñó. Los judíos se han dedicado a sacar la esencia de todo eso y han salido con una lista de 613 cosas que hay que hacer. Pero luego los sacerdotes, los ministros del templo, los aaronitas dijeron, no, a ver, pero mejor hay que hacer esto mucho más explícito. Y entonces sacan libros, hermanos, como el tamaño de mi Biblia, que te enseñan cómo debes de guardar el sábado, nada más. Libros completos que te dicen que no hagas esto, que no hagas aquello, que dejes de hacer esto, que no toques aquí, que no hagas allá. Solamente para cumplir un mandamiento. Las leyes son infinitas. Y ahora, busca cualquier rabino, te va a decir que el rabino tal y el rabino tal y el rabino tal y el rabino tal dicen que en verdad la descripción todavía puede ser más amplia. ¿Cuándo terminas de obedecer mandamientos? ¿Dónde está la vida, pues? ¿Será que Dios quiere que vivamos vidas así? En constante, no toque,
no agarre, no coma, pórtese bien, deje de hacer eso, no aquello, no haya. A ver, ¿a quién de ustedes les gusta vivir una vida así? ¿Quién puede vivir una vida así? Por eso Hechos capítulo 15 dice que se juntaron todos los discípulos y dijeron, hermanos, pues si ni nosotros hemos podido cumplir con lo que Dios mandó en la ley de Moisés, ¿por qué les vamos a imponer a los gentiles que hagan esas cosas? No debemos imponerles nada. Qué diferente es cuando una persona ama a Dios y vive una vida libre. Vive una vida obedeciendo a Dios. Cuando una persona se sujeta a su cabeza, que es Cristo, y se olvida de todos esos rudimentos inservibles de la religión, y al contrario, puede ir, puede comer, puede disfrutar, se puede gozar, puede vivir una vida tranquila, contenta. A ver, hermanos, ¿cuántas leyes y mandamientos le dio Dios a Adán cuando lo creó? ¿Cuántos? ¿Cientos? ¿Verdad que no? Bien poquito, ¿verdad? Haz esto, no hagas esto, y se acabó. ¿Cuál era el propósito de Dios? Comunión, unidad, relación. Dios se paseaba ahí, en medio de ellos, y ellos estaban ahí con Él. Lo veían, hablaban con Él. Tenían una relación personal. No tenían que irse por ese laberinto para tratar de encontrar la manera en la cual a lo mejor un día iban a poder agradar a Dios. No. Y hoy en día, desgraciadamente, muchos creyentes y cristianos viven su vida en temor, con angustia, ansiedad. Que no se vayan a perder, que no vayan a perder su salvación, que no vayan a fallar en un pedacito porque Dios les va a dar. Ahora sí, la Biblia sí dice que Dios corrige, ¿verdad? Pero todas las leyes religiosas impuestas en el cristianismo no son otra cosa más que las enseñanzas humanas que no tienen valor. No sirven, pues, se están echando a perder. No todo es pecado. La Biblia dice claramente qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, terminamos con esto, hermanos. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu cristianismo? Te despiertas en la mañana pensando, ay, es que tengo que orar. Ay, es que tengo que leer mi Biblia. Ay, es que tengo que obedecer a Dios. Te levantas diciendo, ay, es que hoy va a estar bien difícil porque no quiero pecar contra Dios hoy. Me voy a esforzar por vivir una vida en la que no peque en contra de Dios. No debo de ver esto, no debo tocar aquello, no debo de comer esto, no debo hacer así, no debo hacer eso. ¿Así vives tu cristianismo? ¿O vives una vida cristiana llena de paz, amor, gozo, paciencia? ¿Qué dice la Biblia? Ama a Dios, ama a tu prójimo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Eclesiastés 9. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Si te estás equivocando, es el trabajo de Dios guiarte a toda la verdad. Dios te va a guiar. Si eres en verdad un hijo, una hija de Dios, Dios te va a guiar. La Biblia dice que Dios también corrige y disciplina a los que son sus hijos, ¿no? Entonces no te preocupes.
cuando hagas algo que sea incorrecto, ten por seguro que Dios te va a dar lo que necesitas. Dios te va a corregir cuando lo necesites. Cristo no vino a morir para que tú y yo vivamos una vida esclavizada en la religiosidad. Al contrario. ¿Qué dice Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida. ¿Y esa vida cómo debe de ser? En abundancia. Jesús no dijo, yo vine para que les haga la vida más difícil. Vine para que les haga una religión todavía más estricta. No, Él dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces, la invitación que nos da aquí el apóstol es muy sencilla. Que escojamos a Cristo y no una religión. Vamos a ponernos de pie, hermanos, un momentito, simple y sencillamente porque está bastante fuerte el bochorno y el calor. Y les quiero leer un último pasaje aquí en Gálatas 5. Pero me gustaría que cerraras tus ojos y que escucharas lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí donde estás, hermano, hermana, ora. Agradécele a Dios que en Él, en Cristo Jesús, está la satisfacción, la vida. La resurrección, la muerte al pecado, la justificación. No en tu religiosidad, no en tu gran lista de cosas que hacer, pero en Cristo Jesús.